Contrario al contenido que se sube en este canal, donde comparto historias de mi propia autoría, la siguiente historia fue escrita por Saturday, conocido por sus girasoles azules. Hace un tiempo atrás creé una lista de reproducción con todas las historias en español de este autor que pude encontrar. Algunas son de canales muy grandes cuyos videos alcanzan decenas de miles de visitas. Otras son de canales tan pequeños que los videos apenas llegan a 20 visualizaciones. Hoy, con el permiso por escrito del propio Saturday en persona, voy a estar subiendo las historias de su autoría que todavía no fueron traducidas al español con el objetivo de ir completando dicha lista de reproducción. Muchas gracias a Saturday por su permiso y que disfruten la historia. Él amó el fin del mundo por Saturday. Algunas personas crecen con un montón de amigos. Otros tienen la suerte de tener solo uno. Yo soy simultáneamente ambas cosas. Tuve todo tipo de amigos. Deportistas, nerds, los que forman alguna pandilla, porristas, los de matemáticas. Yo era como el pegamento social que se metía en todas partes. A donde iba, la gente me abría las puertas. Pero también en cierto modo solo tenía un amigo, Gary, y Gary era mi polo opuesto. Era introvertido, oscuro, callado y, seamos sinceros, no muy querido por la gente. Era el menor de 5 hermanos, todos ellos muy populares. Así que había una broma recurrente de que Gary era un afterthought, es decir, alguien que viene después de lo importante, y le pusieron un seudónimo que a nadie le importaba realmente. Todos le decían Five, 5 en inglés, u O5. Para la gente, él era el raro O5. Para mí, solo era Gary. Ahora, Gary era un niño triste. Cada escuela tiene uno, y sabes que las cosas no le van a salir bien. Tenía problemas para concentrarse, para hacer amigos, para leer, simplemente problemas por todas partes. A veces era difícil seguirle el ritmo, pero también era verdad que él era el amigo más cercano que yo había tenido. Era un oyente increíblemente atento y tenía esta habilidad para hacerme ver las cosas de manera diferente. Creo que las personas que realmente conocen la tristeza son las más adecuadas para animarte. Ellos saben lo que tú necesitas escuchar. Así que Gary y yo fuimos mejores amigos desde el jardín de infantes. Hacíamos todo juntos, desde fiestas de cumpleaños hasta ver dibujos animados perezosos los domingos después de una pijamada. Nuestras familias también eran amigas e íbamos juntos a Silver Bay a nadar en Black Beach. Casi la mitad de todas las fotos mías de niño tienen a Gary asomándose en el fondo o de pie junto a mí, siempre con esa misma cara inexpresiva. Aún así, para mí, puedo ver lo que realmente él siente en esas fotos. Es sutil, pero está ahí. Solo tienes que mirarlo a los ojos. Sin embargo, y a medida que fuimos creciendo, las cosas se pusieron más difíciles. Terminamos en diferentes escuelas secundarias y no podíamos vernos tan seguido. Gary empezó a fumar y estaba más solo que nunca. Sin mí cerca, la gente comenzó a meterse con él. Y era brutal. Le hicieron montones de cosas malas. Pero lo peor fue cuando le cubrieron las zapatillas nuevas con una especie de crema para la piel que por desgracia era inflamable. Así que cuando Gary pisó una colilla de cigarrillo, sus zapatos se incendiaron. El fuego le quemó las piernas y tuvo que rodar para apagarlas. Pasó la noche en el hospital con quemaduras de 2º grado y algunas de 3er grado en 3 de sus dedos. Fui a verlo al hospital ese día. Le habían puesto una vía intravenosa, le habían vendado las piernas y le habían dado analgésicos fuertes. Nadie más fue a visitarlo. Solo su madre, que había estado allí un rato para asegurarse de que su seguro cubriera los daños, pero luego tuvo que correr a su segundo trabajo.
Yo fui el que pasó con él la mayor parte del tiempo y apenas sí dijo una palabra. Sus zapatillas nuevas y elegantes se habían quedado completamente arruinadas, nada más que trapos. Lo peor, solo las había usado durante una semana. Decidí quedarme ahí hasta que terminara mi tarea, mientras Gary dormitaba, así que no me fui hasta tarde en la noche. Alrededor de las 8 estaba a punto de irme. Cuando me levanté, noté que Gary finalmente se había despertado. No me hablaba, solo miraba al techo, pero estaba completamente despierto. «Hola, Gary», le dije. Él no me respondió. «Bueno, me alegro que estés bien. Ya tengo que irme». «Tuve el sueño más increíble», murmuró. Me detuve a medio camino de la puerta y me di la vuelta. «Estoy tan feliz, continuó. Nunca me había sentido así». «¿Gary?», pregunté. «¿Estás bien?». Se volvió hacia mí. Sus ojos no parpadeaban. Tenía una gran sonrisa de oreja a oreja en su rostro. Nunca sonreía así. Había incluso rastros de lágrimas en sus mejillas. «Fue un sueño perfecto», me dijo, sin dejar atrás esa nueva y tan extraña sonrisa. «Fue maravilloso». «¿De en serio?», le pregunté. «Y, a ver, cuéntame, ¿de qué trataba tu sueño?». «El mundo se estaba acabando», dijo. «Y justo ahí, al borde del fin del mundo, estaba ella. Ella me espera. Está justo ahí. Y la amo tanto». Me quedé sorprendido. No tenía noción, o noticias al menos, de que Gary tuviera novia o que hubiera conocido a alguna chica. Por otro lado, me esperanzó y me alegró el pensar que por fin él había conocido a una dama. Después de todo, sentí que le haría bien. Es parte de las relaciones sociales, ¿no? «¡Guau! ¡Qué bien!», le dije. «¿Y quién era ella?». «No lo sé», me dijo, «pero estaba ahí. Acabo de conocerla, pero es perfecta». «Claro». Finalmente, y para mi ligera decepción, fui entendiendo. Pero tampoco quería desilusionarlo. Jamás lo había visto tan feliz como en ese momento. «Y bueno», pregunté, «a ver, dime, ¿cómo era ella?». Así que él se recostó, mirando al techo sin dejar esa sonrisa. «Ella», musitó, «era jodidamente aterradora». Decidí terminarlo ahí. Durante las siguientes semanas, Gary fue una persona diferente. Cada vez que nos encontrábamos, simplemente estaba feliz. Sonreía, era extrovertido y hasta cierto punto acogedor. Casi parecía falso, como si estuviera usando una máscara que era una copia de su cara, aunque de marca desconocida. Tuvo que pasar un tiempo en una silla de ruedas para no cargar peso en sus pies, pero eso no parecía molestarle. Pasaba horas en su computadora, completamente consumido por lo que sea. Empezó a hacer ilustraciones. Algunas eran dibujos, otras eran ediciones de fotos digitales, pero todas tenían los mismos elementos. La sombra de una sola persona, de pie frente a una enorme luna llena. Trozos de escombros flotando en el aire. La misma imagen parecía perseguirlo como un fantasma, y él la representaba de 1000 maneras diferentes. Pero la escuela secundaria no dura para siempre. Nos graduamos en el año 2000
en el cambio de siglo. Gary no se presentó a su propia graduación y el último mensaje que recibí de él fue un simple buena suerte. Después de eso, cortó lazos con todo el mundo y se mudó de estado. Según su familia, había encontrado una especie de trabajo en New Hampshire. Algo en línea, me dijeron. Creo que era en un barco noruego, tal vez. Sabía que lo extrañaría, pero al menos él se fue pareciendo feliz. A lo largo de los años he pensado mucho en Gary. Me he preguntado qué le pasó esa noche en el hospital y cómo fue que cambió su vida. La mía, sin embargo, tomaría un rumbo completamente diferente. Me casé con mi novia de la escuela secundaria y tuvimos nuestro primer hijo en 2005. El segundo llegó en 2008. Durante años, Gary flotó fuera de mi mente. La vida tiene una forma de hacer nuevas prioridades para ti, te guste o no. Con el paso de los años, conseguí un trabajo como gerente de almacén y mis hijos crecían como malas hierbas. Amy, mi esposa, pasó por una larga batalla contra la leucemia, pero ambos logramos salir adelante más fuertes que nunca. No hace falta decir que mi misterioso amigo de la infancia ya no era el centro de mi atención. No fue hasta el comienzo de la pandemia de COVID que Gary de repente volvió a mi vida completamente por casualidad. Mi hijo mayor, Pat, tenía esta cosa de navegar por la internet con sus amigos para tratar de encontrar cosas espeluznantes. Se compartían enlaces entre ellos y se desafiaban a hacer clic en cosas raras. Un día se pelearon, ya que uno de los chicos seguía compartiendo enlaces del mismo tipo. No había ningún desafío, nada nuevo. Simplemente era el enlace hacia una especie de pintura o imagen. Cuando le pregunté a mi hijo qué le había pasado con sus amigos, Pat simplemente me lo mostró. Y me quedé de piedra. Resulta que lo que le enviaban era una colección de imágenes, poemas, cuentos, música, todo tipo de cosas. Pero todo era aterrador. Imágenes vívidas de personas desintegrándose contra el fondo de una luna llena. Música que sampleaba gritos y gemidos de los muertos y moribundos. Al principio pensé que todo era falso, pero no estaba del todo seguro. Pensé que era una especie de ejercicio de construcción de mundos. Sin embargo, el nombre del autor era prominente en cada obra, y yo reconocería ese nombre de usuario en cualquier lugar. O5, Gary. Y lo peor era que muchas de las imágenes parecían inquietantemente familiares. La colección se llamaba Yo amo el fin del mundo. Originalmente estaba en Instagram, pero había enlaces por todas partes en Reddit. ¡Demonios! Había videos de reacción en TikTok de gente escuchando la música espeluznante que había hecho. Vi un clip de dos chicas adolescentes escuchando la pieza Don't Blame the End, no culpes al fin, y se echaron a llorar. Era simplemente deprimente. No me sorprendió que todo esto viniera de Gary. De hecho, he visto algunas de sus historias aquí mismo, en Reddit. Creo que solía publicar aquí. Por un capricho le envié un mensaje directo. Le pregunté si realmente era él y si le apetecía ponerse al día. Aproximadamente una hora después me respondió. No solo era él, sino que estaba ansioso por reunirse conmigo. Se había recorrido un largo camino desde niño el triste con el que crecí hasta el hombre que era ahora, y en realidad estaba trabajando con una pequeña editorial para sacar adelante su trabajo. Todo era del mismo nicho, pero bueno, al menos estaba ganando buen dinero. Para su próximo libro de arte, estaba considerando volver a su ciudad natal para la fiesta de lanzamiento. Le dije que sería el primero en la fila. Lamentablemente, el lanzamiento de su libro llegó en el apogeo de la pandemia de COVID.
Probablemente fue el peor momento posible y Gary me contestó que al final no haría ninguna gira. En cambio, solo quería visitar a algunos amigos y familiares durante su tiempo libre y yo era la primera persona en esa lista. Así que reservamos una fecha a finales de noviembre de 2020. Me reuní con Gary un viernes por la tarde a finales de noviembre. Después de todos estos años, todavía tenía esa sonrisa falsa en la cara. Me molestó como si estuviera ocultando algo. Sabía cómo se suponía que debía verse, así que verlo así simplemente se sentía falso. Había perdido mucho peso con los años, pero había ganado mucho pelo. Podría jurar que tenía la misma ropa negra que tenía cuando éramos adolescentes. Era el mismo Gary de siempre, solo que con un nuevo empaque. Y una hebilla de cinturón con forma de luna, o tal vez una especie de ojo de cíclope. Como sea, nos abrazamos, hablamos un poco y nos subimos a mi coche. Gary sacó un six-pack de su mochila y encendió un cigarrillo. No me apetecía detenerlo, aunque mi esposa tendría algo que decir sobre que nuestro coche oliera a tabaco. «Tienes que vivir el momento», me dijo Gary, todavía con esa sonrisa. «Es el fin del mundo, amigo». Solo que esta vez su sonrisa parecía genuina. Fuimos a Silver Bay. Habíamos decidido tomarnos un par de cervezas en Black Beach y simplemente charlar todo el día. Fue perfecto, en cierto modo. Nuestros padres siempre traían un par de cervezas cada vez que nos llevaban ahí de niños, y ahora seríamos los hombres de mediana edad en las mismas sillas baratas. Nuestras familias se habían reducido con los años, así que esta era nuestra forma de presentar nuestros respetos y reconectarnos, todo a la vez. Nuestros padres ya no estaban y nuestras madres apenas eran las mismas personas. El tiempo pasa factura, ¿eh? Gary nunca tuvo hijos. Tuvo amantes y novias, pero nunca pudo comprometerse con ninguna de ellas. En cambio, se sumergió profundamente en su arte y eso le hizo ganar una buena suma de dinero. Aparentemente hay no menos de 3 servicios de transmisión diferentes que han comprado los derechos de algunos de sus cuentos y una de sus historias más antiguas fue adaptada como parte de una antología de terror. Sin embargo, usó un seudónimo para todo eso. Estoy seguro de que algunos de ustedes lo han visto. Una vez que llegamos a Black Beach, Gary sacó las sillas. A finales de noviembre, no mucha gente va a la playa. Aparte de 1 o 2 corredores o de alguien paseando a su perro, el lugar estaba vacío. Éramos solo nosotros dos y el lago superior. Gary se dejó caer en su silla y me invitó a unirme a él. Abrimos nuestras cervezas y las levantamos hacia el lago. «Por el final», brindó Gary. «Por nuevos comienzos», agregué yo. «Claro», asintió, «nuevos comienzos». Bebimos un trago y nos quedamos en silencio. «Gary», comencé, «tengo que preguntar sobre tu arte, sobre esa luna. ¿Llevas décadas dibujando lo mismo?» Para mi gran sorpresa, Gary se rió un poco. «Todo el mundo siempre pregunta sobre la luna, ya sabes, pero solo es la pregunta equivocada». «¿Por qué?» Gary se giró en su asiento y sonrió. Me miró, agitando su lata de cerveza como una batuta de director. ¿Por qué nadie pregunta qué es? ¿Todo el mundo simplemente asume que es una luna? ¿Y no lo es? ¿Recuerdas esa noche en el hospital? Sí, vívido, reconocí. La primera vez que realmente lo había visto sonreír, de la misma manera que todavía lo hacía. «Me enamoré esa noche», me confesó. «La mujer más hermosa que he visto, justo ahí, al final del mundo». «¿Y por qué entonces nunca la dibujaste a ella?» «Siempre la dibujo. Simplemente no la ves de la misma manera que yo». Me quedé en silencio y lo observé. Él se me quedó mirando, expectante,
y finalmente puso los ojos en blanco. «Eso no es una luna», me dijo. «Es su ojo». «¿Su ojo?» «Sí». Volvió a sonreír. «Es su ojo, el ojo de ella». Se volvió hacia el lago. «Y es jodidamente hermoso», añadió. Gary aplastó su lata y cogió otra cerveza. Encendió un cigarrillo y se recostó en su silla. «¿Sabes? Siempre se habla del fin del mundo, o que el mundo se va a acabar y todo eso. Pero ese que yo vi, realmente es el final», dijo. «De verdad». «No digas eso», dije yo, negando con la cabeza. «Eso da miedo». «No, no da miedo. Ella viene. Yo se lo pedí, y cuando lo haga», chasqueó los dedos, «se apagan las luces». Me lo quedé mirando. «¿Por qué querrías acabar con el mundo, Gary?» «Por amor, amigo», sonrió él. «Nunca lo he sentido realmente, pero justo ahí, con ella, ahí está, solo ese último momento perfecto de amor. Eso es todo lo que realmente podemos esperar, ¿sabes? Enfrentar el final de la línea sintiéndonos...» «¿Completos?», aventuré. «Sí», asintió Gary, «completos». Se levantó de su silla, dejando su lata de cerveza a medio llenar en la arena. Caminó un poco por la playa y metió los pies en el agua. Curioso, lo seguí. Ni siquiera me di cuenta de que la marea subía, pasando de sus pies hasta sus rodillas. He pasado todos estos años solo, tratando de terminar mi trabajo, dijo Gary. Pero ahora he terminado, así que creo que es hora de irse. Me estás asustando, Gary. Mira, no es algo malo, ¿verdad? Solo te quería aquí. Tienes que estar aquí. Estuviste al principio conmigo. Tienes que estar conmigo aquí, en el final. Gary, mira, tú... Me detuve a mitad de la frase. A solo centímetros de mi cara, la vi. Una pequeña concha de mar, flotando en el aire. A mi alrededor, cada vez más conchas, arena, incluso un poco del agua de mar, estaba empezando a levitarse, a flotar como pequeños escombros alrededor de nosotros. Empezó a ser cada vez más intenso y me empezó a costar respirar. Estaba tratando de inhalar aire, pero todo mi cuerpo parecía querer gritar cuando mis pulmones se bloquearon. Pude ver los pies de Gary levantándose del suelo. Nada más que la punta de sus dedos siquiera tocaba la arena negra. Extendió las manos como la silueta de sus viejos dibujos. Me alegro mucho de que hayamos podido estar aquí juntos, me dijo Gary. La he llamado y ella viene. ¿Qué? ¿Qué estás? Forcé el aire a mis pulmones, ahogándome con unos pocos granos de arena. Empecé a toser, con los ojos llorosos. El pelo de mi brazo se erizó. Sentí un frío repentino, seguido después de un calor abrasador. Abrí los ojos entonces y me encontré con el brillo de la luna llena que se elevaba en las oscuras aguas. Entonces me di cuenta de algo. Gary tenía razón. Eso no era una luna. Un solo ojo pálido, más como un diamante luminiscente. Era cegadoramente brillante, proyectando una vaga insinuación del cuerpo que lo precedía, unido a él en la oscuridad que lo rodeaba. Trozos de arena caían al océano, rompiendo la superficie en gruesas manchas. Tenía al menos 25 pies de altura y seguía saliendo de la arena.
de aquella mujer, de aquella cosa. Yo solo estaba viendo la cabeza. Yo estaba aterrorizado. Pero Gary estaba cautivado, sonriendo de oreja a oreja. Por fin, él era feliz. Pero yo tenía que hacer algo. En ese momento, la cosa se sentía como la lógica dentro de un sueño. No estaba pensando racionalmente. Una parte de mi cerebro estaba tratando de convencerse de hacer algo insano, pero ver esta cosa salir del agua echó por tierra toda racionalidad. No podía resolver este problema con una mente sana, así que algo en mí se volvió extraño. Entonces, agarré una de las conchas que flotaban en el aire. Estaba rota, y su borde roto estaba afilado como un cuchillo. Y mientras miraba el pálido ojo, empujé la concha en mi brazo, cortándomelo. Gary debió entender que algo estaba pasando, pues giró de repente la cabeza hacia mí, sorprendido. ¿Qué estás? ¡No! ¡Para!, gritó. Yo apenas sentí nada. Mi corazón latía tan rápido que estaba perdiendo toda la sangre en mis manos y pies. Simplemente empecé a cortar y cortar y cortar. ¡Para! ¡Por favor!, me gritó Gary. Tienes que ver esto. ¡No puedes! Vi gotas de sangre flotando fuera de mi cuerpo. Los pies de Gary volvieron a caer en la arena mientras corría hacia mí. En cuestión de segundos, la pérdida de sangre de mis cortes maníacos me harían desmayar. Lo último que recuerdo es sentir la arena volverse cálida por mi sangre. Mi lógica era insana, pero simple. Yo tenía que estar allí al final, así que si no estaba vivo para entonces, no funcionaría. Gary, por loco que esté, me quiere demasiado como para no tenerme ahí, en el fin del mundo, junto a él. Yo soy lo único que le importa, aparte del final en sí. Así que no ser testigo de su fin del mundo, bueno, eso al menos nos compraría algo de tiempo a todos nosotros. Solo tengo destellos de lo que pasó después. Recuerdo a Gary llorando y una ambulancia, sirenas, gente pidiéndome que mirara una luz, un viaje accidentado en ambulancia y una dura cama de hospital. A la mañana siguiente mi familia estaba a mi lado y Gary era buscado por la policía. Pensaron que él me había atacado y yo no sabía cómo decirles lo que realmente pasó. Tuvieron que darme muchos puntos de sutura, pero mi brazo estaría bien mucho más rápido que mis ojos. Y es que mirar directamente a ese ojo enorme, con su luz cegadora, quemó algo en mis retinas y todavía no me he recuperado por completo. No he visto a Gary desde entonces. Todo lo que me queda de él es un trozo de papel que me metió en los pantalones. Solamente decía: «Nos vemos al final, amigo». No he podido explicarle a nadie lo que realmente pasó esa noche, ni lo que vi. Tengo la sensación de que Gary va a volver algún día. No va a renunciar al único y verdadero amor de su vida, ni tampoco a que su mejor amigo no sea testigo de ello. La próxima vez, ni siquiera creo que se arriesgue. Me mantendrá con vida y me hará mirar. Así que para cuando llegue ese día, tengo una pistola. Está aquí mismo, a mi lado, mientras escribo esto. Si la cosa se pone fea, lo detendré. Él o yo, alguien tiene que irse. Quiero mucho al tipo, pero lo que me mostró está más allá de mis peores pesadillas. Ese fue el final real. Literalmente lo estaba mirando a la cara de aquello que es el fin del mundo. Pero sobreviví. Y también sé otra cosa. Sé que Gary revisa estos subreddits, así que quería contar la historia verdadera detrás de su trabajo. Así que para aquellos fanáticos suyos que todavía están por aquí, simplemente aléjense por un tiempo.
Dejen de prestar atención a su trabajo. Ese es mi consejo. Pero también tengo otro. Hay muchas cosas hermosas ahí afuera. Disfrútenlo todo, porque yo sé y puedo garantizarles que habrá muchos horrores en el final.